Bienvenidos a esta sesión de Derecho Mercantil que hemos organizado Garrigues y la Federación Asturiana de Empresarios con el objeto de compartir con ustedes algunos de los aspectos más relevantes del momento en materia societaria y concursal. Para eso contamos con José María Muñoz Paredes, catedrático de Derecho Mercantil y socio responsable de la práctica mercantil y procesal de Garrigues en Asturias y León. Muchas gracias, José María. Si a lo largo de la exposición nos quieren trasladar sus dudas, les sugiero que las remitan por correo electrónico a la dirección igarcia@fade.es y así facilitarán que ninguna quede sin respuesta en la propia sesión o con posterioridad a la misma. Sin más dilación, les dejo con José María, cuando quieras. Muchas gracias. Perdona, José María, Luis, tienes que darle al micrófono. Perfecto. Ya estamos. Muchas gracias, Ignacio, y buenos días a todos. Es un placer recibiros en casa, aunque sea a distancia. El tema que nos trae hoy es uno de tantos. Es de agradecer que FADE tenga esta preocupación por todas las dificultades que nos está generando en la práctica la situación en la que vivimos y las normas que se han dictado a su amparo. Y particularmente, como todos saben, pues hay algunas muy especiales que han surgido en el ámbito societario y de responsabilidad de administradores y concursal, que, como luego les diré, pueden cambiar hoy mismo, porque hoy se esperan algunas novedades en el Consejo de Ministros. Entre ellas, pues, la posible aprobación del texto refundido de la ley concursal. Pero eso no tendremos más remedio que dejarlo para una próxima sesión. En la primera parte vamos a ver cuestiones fundamentalmente de órganos sociales, formulación de cuentas, bueno, las actividades que serían propias de este tiempo en cualquier sociedad, y después algunos puntos de cómo influye esta situación en el ámbito de responsabilidad de los administradores y, bueno, en la, esperemos, no necesaria solicitud de concurso para las sociedades que puedan encontrarse en una situación de insolvencia. He preparado una pequeña presentación que voy a compartir con ustedes, sobre la que vamos a seguir el desarrollo de la exposición. Por supuesto, estaré encantado de contestar, como decía Ignacio, cualquier duda que por esas razones organizativas que les adelantaba él, pues es mejor que nos hagan llegar a través de su correo electrónico, y si no fuera posible hoy, pues no tengo ningún inconveniente en que me lo hagan llegar después y tratemos de solventarlas. Bien, pues estas son las cuestiones que, como les decía, vamos a ver. Primero vamos a referirnos a la formulación de cuentas, a las singularidades de la auditoría y de la Junta Ordinaria para aprobarlas. Después me ocuparé de cómo puede reunirse esa Junta. Y por último iremos a cómo afecta esta situación, cómo ha afectado y la normativa que se ha dictado a su amparo al régimen de responsabilidad de administradores, tanto en lo que dicen las normas como en lo que creemos que habría que considerar para aplicarlas. Y por último, en el plazo, si fuera necesario, digo, para solicitar concurso y para presentar, si acaso, un 5 bis, una solicitud de plazo, ¿no?, para renegociar la deuda que tenga la sociedad. Bien, empezando por la formulación y la verificación de las cuentas anuales, el plazo, como sabemos, el plazo ordinario termina cuando las sociedades siguen el ejercicio anual, que termina el 31 de diciembre, pues terminarían el mes de marzo, en los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Ahora, por la norma que se incluyó en el Real Decreto 8/2020, el Real Decreto Ley, ese plazo ha quedado ampliado a los 3 meses siguientes al levantamiento del estado de alarma. Por tanto, no sabemos cuándo concluirá.
Por supuesto, sería posible, igual que lo era antes, formular las cuentas en este momento ya, pero podemos demorarlo hasta que, como les digo, pasen esos, se levante el estado de alarma y tengamos esos 3 meses posteriores a al término de esta situación, que como saben no se declara, simplemente con que no se prorrogue, pues ya estaríamos fuera del estado de alarma. A partir de ese momento, de fecha a fecha, computarían esos 3 meses para que el órgano de administración formulase las cuentas. ¿Qué pasa si ya las hemos formulado? Pues evidentemente no sucede nada, no tiene ninguna trascendencia, es perfectamente posible haberlo hecho ya e insisto, no tiene tampoco, más allá del plazo, ninguna ventaja el dejarlo para más adelante. Sí que puede tener alguna desventaja, sobre todo si pensamos en términos, bueno, primero de financiación. Las entidades bancarias siguen pretendiendo ver las cuentas lo antes posible. Con esto, pues las vamos a demorar unos cuantos meses más. Muy previsiblemente nos vayamos hasta el mes de julio, con lo cual ha avanzado mucho el ejercicio y eso en situaciones de renovación de líneas o de solicitud de nueva financiación, pues puede plantear algún problema práctico. Y después se plantea otro inconveniente que yo creo que hay que tener en cuenta, que viene derivado de la obligación que establece la Ley de Sociedades de Capital de incluir en la memoria las consecuencias financieras de hechos de importancia relativa significativa que se produzcan tras la fecha de cierre del balance. Es evidente que cuanto más tardemos en formular las cuentas, pues probablemente mayores sean las consecuencias financieras que se hayan podido derivar de la afectación de nuestra actividad por el estado de alarma o sin más, ¿no? por la situación de pandemia en la que nos encontramos, y eso va a tener un reflejo en las cuentas, al menos en la memoria, y puede ser que, digamos, afeen el resultado que teníamos del ejercicio 2019, que en condiciones normales pues sería un ejercicio, digamos, positivo, no afectado por estas singularidades. Esta mención, insisto, pues cuanto antes se hayan formulado las cuentas, no tendrían conocimiento de ella todavía los administradores, lo tendrían limitado a ese momento, y sin embargo, a medida que avance el tiempo, pues esas consecuencias serán más claras, más conocidas, y por tanto habrán de incluirse. Esto se ve también ya en los informes de auditoría que se están firmando. Pues hace unos 15 días simplemente obligaban a que se incluyera en la memoria una mención de que los administradores no esperaban consecuencias excesivamente negativas del estado de alarma, y sin embargo, pues ya esta semana las manifestaciones que los auditores recomiendan incluir son más expresas, ¿no? de esas consecuencias. Por tanto, hay que valorarlo, hay que valorar qué desarrollo futuro puede tener esta crisis para la situación de la sociedad en el ámbito contable, y quizá decidir la fecha de formulación en función de eso, si no se quiere, insisto, trasladar al ejercicio 2019 las consecuencias negativas que pueda tener esta situación en el ejercicio en el que nos encontramos. Porque desde el punto de vista práctico, como veremos, el hecho de formular e incluso de aprobar en junta, pues no tiene ninguna dificultad, más allá de las que se derivan de la imposibilidad o de las posibilidades reducidas que tenemos de reunirnos físicamente. La ampliación de plazo también se ha hecho para los informes de auditoría, tanto voluntaria como obligatoria. Este plazo, el del informe de auditoría, correría automáticamente con la formulación de las cuentas, por supuesto, porque desde que no se las entregas al auditor, pues no podría empezar el plazo que tiene, pero ahora
se añade esa posibilidad de usar 2 meses adicionales desde el levantamiento del estado de alarma. Y también se extiende el plazo para llevar esas cuentas formuladas ante los socios. La Junta, como todos sabemos, debería reunirse en las sociedades que llevan el ejercicio con el año natural antes de que transcurra el primer semestre, y en la disposición que se introdujo en este Real Decreto Ley 8/2020, pues se permite reunir la Junta en los 6 meses siguientes a la terminación del estado de alarma, con lo cual pues sería previsible, ¿no?, que tuviésemos en la fecha en la que estamos, pues que nos encontremos con juntas que se celebran ya a final del año 2020 y no como es habitual en estos 6 primeros meses. Pero insisto, nada impide, nada en absoluto, que celebremos la Junta ahora, ¿no?, o sin agotar este nuevo plazo que nos da la ley. Pretenden facilitarlo, no es que fuese una de las cosas más necesarias, porque tampoco se incurre en ninguna responsabilidad, y la ley lo prevé expresamente, por celebrar la Junta Ordinaria fuera de plazo, pero han pensado que quizá esto ayudase, ¿no?, a la sociedad. No es insisto, una ayuda muy evidente, pero en fin, tampoco es negativa. Si se optase por celebrarla ya, o por celebrar el consejo en el que hayan de formularse las cuentas, o cualquier otro consejo, porque la sociedad necesita tomar alguna decisión, y luego más adelante me referiré a ello, esto sería perfectamente posible. Por supuesto, lo que puede verse afectado es la forma en la que se produce esa reunión. Creo que hay consenso generalizado dentro de todas las dudas que, como saben, ha suscitado esta cabalgata normativa en muchas ocasiones, hecha con una precipitación poco aconsejable, ¿no?, para el dictado de normas generales, pero bueno, es lo que tenemos. Se ha discutido mucho si se ven afectadas la posibilidad de celebrar reuniones físicas, reuniones presenciales en todo o en parte de órganos de gobierno de sociedades. Y creo que el consenso, les decía, va en el sentido de señalar, como les pongo ahí, que no hay ningún problema, ¿no?, porque serían funciones de las que son imprescindibles. Y bueno, pues deberíamos guardar efectivamente la distancia de seguridad, tomar las medidas de precaución que sean necesarias o recomendables, pero esa reunión podría celebrarse perfectamente. Más problemática es la Junta, porque la Junta, bueno, pues puede obligarnos, si son muchos los asistentes, a disponer de una sala mayor, o de dotarles de medidas la propia sociedad a los socios para garantizar su seguridad, y eso, bueno, pues podría efectivamente suponer un riesgo, y la decisión de asumir ese riesgo evidentemente la adoptan los administradores, y por tanto las consecuencias pueden pesar sobre ellos. Pero en la generalidad de los casos, en la generalidad de las sociedades que conocemos, que son sociedades, un 97% sociedades pequeñas, ¿no?, con un número de socios reducido, tampoco habría problema en celebrar esa junta, insisto, guardando esas distancias y con las medidas que parezcan necesarias o convenientes. De hecho, yo mismo he participado en alguna junta y no hay duda, también lo he consultado con varios notarios que han celebrado junta, no hay duda de que si se considera efectivamente necesaria o adecuada esa reunión, se podría incluso celebrar en una notaría, en la notaría del notario, donde solicites que se levante el acta notarial, si optas por esa alternativa, a la que después me referiré, y la propia notaría, en un caso en el que asistí, pues nos facilitó a todos los asistentes
un certificado de que acudían a la celebración a la notaría, que a quien se lo pidieron pues fue exhibido ante las autoridades y no causó ningún problema. Pero bueno, es evidente que esto suscita dudas, va a suscitar dudas a los socios, y también creo que en ningún caso se podría imponer a los socios que vayan, en la situación actual, a una junta meramente presencial. Es decir, no podríamos convocar la junta y decir, oiga, se va a celebrar en este sitio y tiene usted que acudir personalmente. Eso probablemente nos daría problemas después de validez de los acuerdos, y por ello parece lo más recomendable. En mi caso, pues no tendría duda, si tuviera que tomar esa decisión, en lo más recomendable, digo, parece hacer uso de las otras posibilidades que nos ha dado este Real Decreto Ley, que es el hacer la reunión por videoconferencia o conferencia telefónica, o por combinación de ambas, o incluso por combinación con la presencial. Esta es una posibilidad que, como saben, existía ya, si bien exigía dos requisitos. El primero era la previsión estatutaria. Para poder utilizar medios de participación a distancia, bien sea teléfono, a través de una conexión web, o por una videoconferencia como la que estamos utilizando ahora, la mayoría de la doctrina exigía, por aplicación de lo que se dispone para las sociedades anónimas, que en los estatutos se autorizase esa forma de participación. Bueno, pues esa exigencia ya no es necesaria, no es aplicable durante el estado de alarma. Aunque no figure en los estatutos, podemos utilizar conferencia telefónica o videoconferencia, o ambas, para celebrar una junta general. Para un consejo, desde luego, ya saben que en la práctica se han utilizado siempre y no haría falta en ningún caso previsión estatutaria. Esa es una posibilidad lícita que estaba fuera de toda duda. Y la segunda alternativa que da, a la que me referiré después también con un poquito más de detalle, es la de celebrar reuniones por escrito y sin sesión. Esta es una posibilidad también antigua, realmente no es propia de estos tiempos, porque tenemos medios que nos permiten reunirnos de una forma más parecida a la presencial. Está pensada para la época, digamos, de la correspondencia postal y no de las videoconferencias, pero bueno, en algunos casos resulta útil, y lo que tiene es una limitación que después desarrollaremos con un poquito más de amplitud, que es la necesidad de que nadie se oponga al uso de este sistema. Si queremos celebrar acuerdos sin reunión con votación escrita, con carácter general, la ley dice que tiene que ser que todos los socios, digamos, o todos los miembros del órgano colegiado de administración estén conformes, o al menos no manifiesten su disconformidad con la utilización de este sistema. Y esta es una de las cuestiones que se plantea, si este requisito ha desaparecido con la normativa que ha dictado el gobierno para las sociedades durante este tiempo. Después volveré sobre ello. E insisto, ambos sistemas, aunque no estén previstos en los estatutos, tanto para anónimas como limitadas, y para cualquier reunión de un órgano colegiado, sea junta, sea consejo, sea comisión ejecutiva, incluso si hablásemos de sociedades distintas de las de capital, sería posible utilizar este sistema. Esto lo dispone este artículo, el 41, como ven, dice que todas las sesiones de los órganos de gobierno, incluye el Consejo Rector de las cooperativas, patronato de fundaciones, se pueden celebrar por videoconferencia o conferencia telefónica, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario reconozca su identidad y así lo exprese en el acta que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. Y la misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que hubiera constituidas la sociedad. Y respecto del lugar, pues
señala, porque una videoconferencia, digamos, no tiene lugar de celebración, pues señala que a efectos jurídicos se entenderá que se ha celebrado en el domicilio. Esto lo dispone, insisto, respecto de los órganos de gobierno o administración. Y el párrafo segundo de ese primer inciso del artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020 señala lo mismo, en términos más breves, para las juntas o asambleas de socios. Lo mismo, es la misma previsión, videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, siempre que dispongan de los medios necesarios, el secretario reconozca su identidad, lo exprese en el acta, que, de nuevo repite la previsión, remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico. Bueno, pues estos párrafos, solo de leerlos, surgen algunas dudas de aplicación práctica si nos ponemos a celebrar una de estas juntas, insisto, en el que solo se asista por videoconferencia o conferencia telefónica o la combinación de ambos sistemas o incluso con algún asistente presencial. Y vamos a tratar de solucionarlas rápidamente. La primera duda es esa mención que ven que dice la ley, siempre que dispongan de los medios necesarios, siempre que las personas con derecho a asistir o quienes lo representen dispongan de los medios necesarios. ¿Esto qué supone? Con carácter general, cuando se trata este tema en las juntas de las sociedades cotizadas, la exigencia es simplemente que sean medios de uso común. No podría, pues, invitársenos a una reunión en la que para acceder tengamos que darnos de alta con un programa del que no disponemos que nos exija un cierto pago. Tendrían que ser medios de uso libre, fácilmente descargables, ¿no? Que sean susceptibles de uso con cualquier plataforma y, por tanto, que estén a disposición en general del público. Pero cuando nos dice esa referencia ahora la ley a que los socios, las personas con derecho de asistencia, dispongan de esos medios, ya no es en general, no es que sea que disponga el público, sino que es ellos en concreto. Y esto nos lleva a la duda que ya les digo, se plantea, y a mí ya se me ha planteado en la práctica, de qué ocurre cuando un socio se intenta conectar a la reunión y te dice que no puede entrar, o que no oye, o que no se le oye, y está, bueno, pues llamando por teléfono a alguien que está en la reunión, oye, que no puedo conectarme, o está mandando correos o entrando en un chat de esta aplicación, de Zoom o de Teams, que son las que más se utilizan, sin conseguir la conexión a la que aspira. Esto impediría esta utilización. Bueno, pues es imposible dar una respuesta cierta, ¿no? Parece que efectivamente la ley se está refiriendo a la disposición individual y eso debe suponer que están en condiciones de usarlo. No podemos, ya estamos viendo los problemas que da la enseñanza online, ¿no? Con que tenemos alumnos que no tienen una conexión adecuada para hacer los exámenes o para seguir las clases o no disponen de ordenador y no podemos obligar a todos los socios a tener esos medios o a tener una conexión con ancho de banda suficiente, ¿no? Y por eso parece más adecuado en estos casos, para evitar problemas de nulidad, pues dar todas las alternativas. Es decir, no contemplar exclusivamente que hagamos la reunión a través, por ejemplo, de una videoconferencia como esta en la que estamos. Pongamos eso, pero dejemos la posibilidad de que se incorpore alguien por conferencia telefónica si en el acto de la Junta pues se comprueba que resulta imposible que alguien llegue a conectarse. Esto, cuando todos los socios están de acuerdo, cuando todos los socios, digamos, se llevan bien, pues no hay ningún problema. Igual hasta la Junta ni se celebra y se suele hacer el mero intercambio del acta, dando por celebrado lo que nunca
existió. Pero todos sabemos que cuando en la Junta hay discrepancias, pues estas discrepancias se trasladan a todo. Y sería mejor evitar los problemas futuros, pues dando, insisto, alternativas de medios de asistencia y no poner exclusivamente uno que sea más difícil. Hoy nadie puede dudar de que todos estamos en condiciones de conectarnos por una conferencia telefónica. Bueno, pues si es necesario reunirnos o si decidimos que efectivamente se celebre la Junta, demos esta alternativa que, insisto, es posible combinarla y difícilmente impedirá que alguien se conecte, y si ocurriera, pues veo muy difícil que los tribunales considerasen que hay un defecto en la celebración de la Junta porque esa persona no pudo conectarse, no disponía de los medios para conectarse a ella. Saben que en la primera versión que dictó el gobierno de esta norma solo se preveía la reunión por videoconferencia, pero bueno, fue rápidamente enmendado para incluir la conferencia telefónica, y hoy no hay ninguna duda. Sí surgen dudas en cómo se indican estos medios, porque en el anuncio de convocatoria lo que tiene que decirnos, según la ley, es el lugar en el que se van a celebrar. Y parece que efectivamente por aplicación del artículo 182, que se refiere a la asistencia por medios telemáticos, y el contenido general de la convocatoria, que, insisto, nos señala el lugar como una de las menciones necesarias del contenido del anuncio, pues parece que deberíamos indicar expresamente en el anuncio que la reunión se celebrará por videoconferencia. ¿Es preciso poner ya con un mes de antelación, si hablamos de una anónima, o con 15 días, si hablamos de una SL, en el anuncio, el link concreto o el número de teléfono concreto al que hay que conectarse? En mi opinión, no. En mi opinión, no es necesario. Bastaría con indicar que se podrá asistir por medios de conferencia telefónica o videoconferencia, y que el secretario o el presidente facilitará a los socios que así lo deseen el vínculo al que se pueden conectar o el número al que se pueden conectar, y que esto se haga después ya por una comunicación personal de los socios con los administradores de la sociedad. En sociedades grandes, pues esto no va a ser factible, pero en sociedades pequeñas, sin ninguna duda, va a ser mucho más operativo, porque además así se solucionará cualquier duda que haya de conectividad para participar en la reunión. Y lo que sí desaparece respecto del régimen general es la obligación de tener la Junta abierta, es decir, de que puedas ir presencialmente. Como antes les decía, la ley siempre ha permitido la asistencia por medios de comunicación a distancia, siempre y cuando lo establecieran los estatutos para las juntas y, en todo caso, para los órganos de administración. Pero se entendía que no se podía privar a los administradores o a los socios de asistir personalmente si querían. Bueno, pues la verdadera novedad de esta norma es que sí permite, en este caso, suprimir la reunión presencial y decir que solo se puede participar en la reunión por alguno de estos medios. El segundo problema está en que ese artículo que antes leíamos, el 41, establece como requisito de esa participación el que el secretario del órgano reconozca la identidad de los asistentes. Y ello, bueno, pues merece ya de entrada alguna crítica, porque esta no es una función propia exclusivamente del secretario. Normalmente el presidente de la reunión es el que decide quién puede asistir o no, y el secretario en realidad lo que hace es limitarse a dar fe de lo que allí ocurre y a incorporar esa lista de asistentes. Pero es una función, insisto, más propia del presidente de la mesa o de la mesa en su conjunto y no exclusivamente del secretario. Lo que resulta más cuestionable
es que, como les marcaba aquí, la norma atribuye la competencia al secretario del órgano, es decir, a quien figure como secretario en el registro mercantil. Y esto, pues, es cuestionable porque saben que en muchas ocasiones el secretario no puede asistir y tenemos que actuar con un secretario accidental, con un secretario que es escogido allí. Y, por ejemplo, pues si eres secretario del consejo y no puedes asistir a la reunión o el consejo decide reunirse sin ti, pues habrá que escoger de entre los consejeros alguien que actúe como secretario y ese no va a ser el secretario del órgano, va a ser el secretario de la reunión. Bueno, pues cuando esto ocurra, sería ese secretario, el secretario de la reunión, el que reconociera, el que tendría que reconocer la identidad de los asistentes. Y también puede ocurrir que el secretario no conozca a los asistentes. Si a mí me llevan a una junta como secretario, pues es muy probable, sobre todo si es de las primeras, que no conozca a los socios, que me los vayan a presentar ese día. Yo no voy a poder dar fe de si estos son o no los señores que tienen que asistir. Bueno, pues bastaría entonces que las personas que están conectadas se reconozcan, insisto, hablo de, como siempre, de sociedades pequeñas, pues se reconozcan unos a otros y que el secretario recoja ese reconocimiento de identidad. Eso sería perfectamente posible, aunque no sea el secretario por sí mismo quien esté en condiciones de dar fe de que efectivamente son esas personas, bueno, pues porque apenas tiene trato con ellas o conocimiento de ellas. De modo que tendríamos estas alternativas. Y luego continúa la norma diciendo que el secretario reconozca su identidad y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. Esta última frase, de cada uno, esta última mención de cada uno de los concurrentes, solo aparece en el párrafo referido a los consejos de administración y demás órganos colegiados de gobierno. No aparece para las asambleas o juntas, termina en direcciones de correo electrónico y no se sabe de quién, ¿no? Pero se entiende que será de las personas que asistan. Bueno, pues esta disposición, que se entiende que se hace por mayor seguridad, es decir, que, bueno, pues si alguien ha suplantado la personalidad de otro y le llega un correo electrónico con un acta de una reunión en la que dice que ha estado él, pues rápidamente podrá reaccionar y decir, oye, que se dice que ha habido una reunión y que yo he estado y yo no he participado, ha sido otra persona en mi nombre. Ese dicen que es el motivo, ¿no?, la finalidad que persigue este envío inmediato. Pero quien redactó esta norma estaba un poco ajeno a las dificultades que supone la aprobación del acta y tampoco tenía en consideración las dificultades mayores que se plantean cuando hablamos de la aprobación de un acta de una reunión que se celebra por conferencia telefónica o videoconferencia. Todos sabemos que en los órganos de gobierno hay dos posibilidades para aprobar el acta. La común, digamos, es que se redacte al término de la sesión y se apruebe allí, previa su lectura, por todos los que han participado en ella. Pero la ley también permite que se apruebe en la siguiente sesión, y esto es muy habitual, ¿no? Se redacta tranquilamente, se envía con la siguiente convocatoria, los consejeros tienen la posibilidad de leerla con más calma y la aprueban como primer punto del orden del día, es lo habitual, de la siguiente reunión. Con lo cual, ese remitirá de inmediato parece que impide trasladar la aprobación del acta a la siguiente reunión. Y en juntas, sabemos que por los mismos motivos, por la dificultad que tiene a veces redactar el acta en la propia junta, la ley establece una posibilidad alternativa, que es la de designar dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, que junto con el presidente y la lógica colaboración del secretario, aprueban el acta de la reunión. Y eso también se puede hacer en los 15 días siguientes a la Junta, por lo tanto, impediría la remisión inmediata.
inmediata si la entendemos en el sentido de que tiene que ser nada más terminar esa reunión por conferencia telefónica o videoconferencia. Bueno, pues a esto se añaden las dificultades que tendría, y que todos nos las podemos imaginar, redactar el acta y aprobarla en una conferencia telefónica. El redactarla, bueno, pues sería posible mientras estamos hablando, que el secretario vaya tomando notas. Eso es lo que ocurre normalmente, ¿no? Pero después tendríamos que leerla por esa conferencia. No habría la posibilidad de entregar a los socios o a los asistentes una copia escrita, que hay en las reuniones presenciales, pues hay quien pretende o prefiere leer, ¿no?, directamente el texto, y es, bueno, un trámite que, si en una junta presencial resulta pesado, en una junta que se celebra por medios de comunicación a distancia, muy probablemente sea bastante penoso, ¿no?, bastante más difícil de llevar. Y claro, si consideramos efectivamente que esa remisión de inmediato supone que tenemos que mandar ya el acta nada más terminar la junta, esto nos abocaría a que tendríamos que aprobarla efectivamente al término, en esa larga sucesión de intervenciones previa a la lectura, para que todos pudieran estar conformes con su contenido. Bueno, pues aunque aquí hay discusiones, a mi juicio, esa remisión de inmediato, como la ley dice que lo que tiene que remitir es el acta, ha de entenderse que es no inmediato tras la reunión, sino inmediato tras su aprobación. Es cierto que, con lo cual, podríamos postergarla para la siguiente sesión, o podríamos seguir el sistema en las juntas de designación de interventores, y que fueran ya después esos interventores como el presidente quienes la aprobasen. En la práctica también se está recurriendo a enviar un borrador, terminar la junta y mandar un borrador a todos los asistentes, pero esto plantea problemas si alguien no quiere aprobar el acta o no está conforme con ese borrador, porque hemos terminado la reunión, ese intercambio de correos posteriores pues sería fuera de la reunión, y habríamos terminado sin aprobar el acta. ¿Y dónde aprobamos entonces ese acta? Si es una junta y no hemos designado interventores, no cabe una aprobación por posterior intercambio de opiniones. Si todos estamos de acuerdo, sí, pero vamos a darla en el acta, va a figurar que se ha aprobado al término de la reunión. Se va, digamos, a falsear un poco la realidad, ¿no? Pero no cabría legalmente hacer esa aprobación posterior, insisto, por intercambio. Así que el envío del borrador tampoco parece una buena solución. Como siempre, pues todo depende de las circunstancias, y a mí me parece que si esperamos dificultades, si pensamos que va a haber socios discrepantes y que puedan plantear algún problema en este punto, lo mejor es, como siempre, acudir a que el acta la levante un notario. Ya saben que eso es facultad sin más del órgano de administración, sin perjuicio de que una minoría de socios pueda instar su intervención, y este propio Real Decreto Ley ha establecido que los notarios podrán levantar el acta también mediante participación a distancia, sin estar presentes en la Junta, y lo único que tendrían que hacer es verificar que efectivamente están allí el presidente y el secretario, ¿no? Y eso, bueno, pues se puede hacer. Eso sí, te exige el disponer con el notario de comunicación de vídeo para poder ver sus documentos de identidad, pero nada más, ¿eh? Solventado eso, el notario, que tiene acceso o que escucha todas las intervenciones, podría levantar ese acta sin problema. Aquí se ha planteado a qué notario tenemos que acudir, porque si la Junta no se celebra en ningún lugar, necesariamente tenemos que ir al notario del domicilio. Y bueno, la opinión generalizada es que en principio habría que considerar que es los notarios, digamos, del distrito donde está el domicilio social, pero si hubiese algún problema, porque es cierto que
podemos encontrarnos con casos en los que no dispongan de medios, no habría ninguna dificultad si otro notario de otra población lo acepta para que participase en la Junta por medios a distancia. Tengan en cuenta que habrá que justificar al notario la necesidad del acto, aunque las directrices que ha dado la Dirección General de Registros y del Notariado es que todas las actuaciones de sociedades mercantiles se consideran actuaciones urgentes y no tienen que justificar su intervención, como sin embargo sí tienen que justificarla para otros actos. Y la mayoría de las notarías está funcionando con práctica normalidad. Por último, hay que pensar también si tendría alguna consecuencia el incumplimiento de esta obligación de remitir el acta para la validez de la Junta, y no creo que haya que darle ese valor. Sería un incumplimiento que creo que si tenemos un acta efectivamente aprobada, por el medio que sea, pues sería meramente procedimental y no permitiría impugnar los acuerdos ni la celebración de la Junta el no haberla enviado a los participantes. Y aquí también se plantea en sede de acta el problema de la grabación. Esta sesión se puede grabar, cualquier comunicación que hagamos por videoconferencia, cualquiera de los participantes en general puede grabarla, bien por los medios que disponen estos programas, bien pues simplemente porque activa su teléfono móvil o la aplicación que tenga en su ordenador y decide grabar esa reunión. Y después nos encontramos con que se pone bueno, pues se utiliza esa grabación para otros fines, más allá de lo que dice el acta, que como ustedes saben, pues no tiene más obligación que recoger los acuerdos y las manifestaciones de las que se haya solicitado constancia expresamente. Si no, el resto de intervenciones, que hay muchas, ¿no?, que no tienen trascendencia, pues no aparecerían reflejadas en el acta y sí estarán naturalmente en esa grabación. Es lícito grabar una junta y es lícito por decisión del propio presidente. El presidente de la junta puede decidir y anunciar que la junta se va a grabar y los socios no tienen posibilidad de oponerse a ello, siempre que sea para utilización propia de la sociedad. No es para difundirla, no es para divulgarla, sino que es simplemente para sus propios fines. También tendría la posibilidad de utilizarla para divulgarla, bueno, pero en este caso haría falta al menos que estuviese previsto en el reglamento de la Junta, como hacen las sociedades cotizadas o en cualquier otra norma interna de la sociedad, lo cual en sociedades pymes pues no será muy habitual. Pero la grabación por parte de un asistente en principio no sería lícita. No sería lícita desde el punto de vista societario porque, insisto, esa facultad de grabar está en manos del presidente de la sesión. Pero no se pueden poner puertas al campo y si alguien lo hace, pues no tengo ninguna duda de que en su momento tratará de emplearla si quisiera impugnar los acuerdos, si viese algo en el acta que cree que no refleja lo que en realidad pasó, y tampoco tengo ninguna duda de que los tribunales admitirían esa grabación como prueba, porque conforme a la doctrina constitucional, si es una grabación de voz, pues la grabación, si participas en la reunión, se puede hacer. Lo que no puedes hacer es grabar la reunión de terceros sin su autorización, pero si tú estás en ella puedes hacerlo. Y el límite estaría en las grabaciones de vídeo, porque en ese caso sí se pone en juego el derecho a la propia imagen. En nuestro país no tenemos reconocido el derecho a la voz y por eso se puede grabar, como si hay en algunos países del norte de Europa, pero sí tenemos el derecho a la propia imagen y eso sí se vería afectado si, insisto, la Junta, bueno, pues por ejemplo, les diera por publicarla en YouTube, sin autorización de los que salgan perfectamente reconocibles en las imágenes de esa grabación. Pero, insisto, es prácticamente imposible evitar esta situación. La segunda modalidad que les decía se permite en el artículo 42 es la de celebrar reuniones por escrito y sin sesión, que les decía es una modalidad de reunión que
tecnológicamente es anticuada, porque lo que está es previendo pues un voto, digamos, cartular, ¿no? En un documento físico, aunque hoy por hoy pues se acaben remitiendo por correo electrónico, pero siempre con un soporte en papel, ¿no? Una copia escaneada o un PDF firmado. Es un sistema lícito, no hay ninguna duda, pero yo no se lo recomiendo más que en los casos en los que sea imprescindible o se trate de asuntos en los que no hay debate o el debate ya se ha producido. Porque, claro, en la votación por escrito y sin sesión, la única alternativa que tienes es decir sí o no, pero no puedes intercambiar opiniones con el resto de consejeros ni exponer las razones por las que crees que se tiene que pronunciar en un sentido u otro. En definitiva, se reduce el debate y concretamos la reunión exclusivamente en una votación. Y eso puede dar problemas y puede llegar incluso a que se considere infringido el derecho de información del socio de consejero porque no ha tenido la posibilidad de formar un conocimiento adecuado de la materia que se somete a su votación porque no ha podido preguntar en el seno de la reunión o debatir con el resto en ella. Por eso les diría que solo se utilice en esos supuestos en los que sea necesario y se trate de asuntos en los que no hay necesidad o no se prevé necesidad de debatir. Y además, porque hay una duda, si ven el artículo 42, que es el que lo ha establecido, dice que será de aplicación a estos casos lo que dispone el artículo 100 del reglamento del registro mercantil. Y el artículo 100, en el párrafo segundo, considera requisito que nadie se haya opuesto a este sistema. Con lo cual, aunque aquí dice que esto se podrá utilizar siempre que lo decida el presidente y que deberá utilizarse cuando así lo soliciten al menos 2 miembros del órgano, la remisión al artículo 100 nos hace dudar si sería, ya ven, que ningún miembro del mismo se haya opuesto a este procedimiento, nos hace dudar si efectivamente se puede utilizar si alguien de entre los miembros del órgano se opone a este sistema. Y por eso mi recomendación, insisto, salvo que haya ese consenso y ausencia de debate, sería no utilizarlo, porque no sabemos qué interpretación futura se dará de esta norma. Y por último, voy a referirme, paso de los temas societarios a los de responsabilidades y concursales, y voy a referirme a la ampliación de los plazos que se ha dado también en esta materia. Porque en el plazo general que tenemos de 2 meses para solicitar el concurso o la disolución o tomar las medidas que eviten la causa de disolución, porque acordemos de alguna forma el reequilibrio patrimonial con una reducción de capital, en fin, lo que sea, pues esos plazos quedan en suspenso durante todo el estado de alarma y volverán a reanudar su cómputo exclusivamente por el tiempo que les quedara al término del estado de alarma. Tendríamos que ver cuántos días han transcurrido, qué plazo quedaba y volver a contar esos días que quedaban por pasar desde que se levante el estado de alarma. Esta norma se refiere exclusivamente al plazo para solicitar concurso o acordar la disolución de la sociedad, pero habría que entender que también se aplica a la solicitud del llamado preconcurso o procedimiento del artículo 5 bis de la ley concursal. Este plazo también quedaría en suspenso. A esto se le añade una disposición que tenemos un poco más adelante en este mismo Real Decreto, en el artículo 43, que hace que no se tramiten las solicitudes de concurso necesario que se presenten en los 2 meses siguientes al fin del estado de alarma. Es decir, que si un acreedor nos presenta una solicitud de concurso en los 2 meses siguientes, aunque nosotros no la hayamos presentado, no se tramitará, e incluso si la presentáramos dentro de esos 2 meses, pero con posterioridad al acreedor, se daría
prevalencia a la solicitud de concurso voluntario. Prevalecería, se invierte en la regla de prioridad en el tiempo y prevalecería la de concurso voluntario, y solo en el caso de que pasaran esos 2 meses se tramitaría la de concurso necesario en lugar de la de voluntario. ¿Supone esto que tenemos 2 meses adicionales? Pues no. Lo único que supone es que no se van a tramitar, que se paralizan las de concurso necesario, pero si ha pasado el plazo que teníamos, esos 2 meses descontados los días del estado de alarma, la solicitud posterior por parte de los administradores sería una solicitud tardía. Y ya saben que las solicitudes tardías de concurso pues pueden dar lugar a responsabilidad, ¿no? Por tanto, hay que considerar que seguimos disponiendo de esos 2 meses iniciales y no de 2 meses adicionales a partir de esa fecha. Lo único que hacen es paralizar, insisto, las solicitudes de concurso necesarias. ¿Se puede solicitar concurso mientras tanto, aunque estén en suspenso los plazos? Pues sí, se puede solicitar. Lo único que para que se tramite tendremos que acreditar las razones de urgencia, porque como saben los tribunales solo están tramitando aquellas actuaciones que se consideren urgentes. Si miran el boletín oficial del Estado, pues verán que en estos días se han publicado varias declaraciones de concurso, precisamente porque se ha justificado la urgencia. Y es evidente que si alguien presenta concurso en estas fechas es porque es urgente, ¿no? Pero bueno, habrá que esforzarse un poco en su justificación. Y también se ve afectada la responsabilidad de los administradores, porque ya saben que si los administradores incumplen su deber de solicitar el concurso o instar la disolución de la sociedad o enervar la causa de disolución en los 2 meses siguientes a que tengan conocimiento de esa situación de insolvencia o de esa situación de desequilibrio patrimonial, incurren en responsabilidad, pasan a responder personalmente de todas las deudas que se devenguen a partir de ese momento. Y aquí se ha establecido, en este Real Decreto 8/2020, que los administradores, si se da la causa de disolución o la insolvencia durante el periodo de alarma, dice que los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues evidentemente, como no podemos, o no, perdón, no tenemos la obligación de solicitar concurso ni de convocar junta durante ese plazo, pues tampoco se consideraría que estamos en retraso y, por tanto, no tendríamos que asumir personalmente esas deudas. Ahora bien, no podemos confiarnos tampoco y considerar que esto es una exención, una exoneración de responsabilidad por todas las deudas que surjan durante el estado de alarma, porque la interpretación dentro de las que se han hecho, la interpretación más generalizada de esta norma es que no respondes si después, cuando se reabre el cómputo del plazo, presentas el concurso o tomas el acuerdo de disolución o enervas la causa de disolución. Pero si no lo haces, si dejas pasar el nuevo plazo y no instas la declaración de concurso, entonces sí responderías. A mí me parece que debería prevalecer otra interpretación, es decir, en favor del deudor y considerar que no responde. Pero ya les digo que en las distintas interpretaciones que han salido se hace hueco o se hace más hueco la interpretación menos favorable, más rigurosa, que considera que solo te beneficiarás de esa exención de responsabilidad de las deudas que se generen durante el estado de alarma en el caso de que posteriormente cumplas con la obligación de instar concurso o solicitar la disolución de la sociedad. Y hay que hacer también una mención al agravamiento de la responsabilidad de los administradores que se está dando estos días simplemente por su propia situación. Ya han visto ustedes, más en otros países que en España, pero también alguna en España, las demandas de responsabilidad, incluso en algún caso por vía penal, exigencias de responsabilidad que se han presentado contra algunos administradores
bueno, pues por decisiones de reanudar la producción sin dotar de EPIs suficientes o con EPIs que consideran inadecuados, porque no hay mascarillas de las que tienen que ser o porque no tienen suficientes para todos o no se pueden renovar con el tiempo de uso que sería aconsejable. Y eso hace, bueno, pues que en algunos casos se reaccione exigiendo responsabilidad al empresario y, bueno, la responsabilidad por el incumplimiento no sería tanta si no hubiese ningún afectado, ¿no? Pero si después tuvieses afectados entre el personal y tuviésemos alguna persona que en una situación grave, y no digo nada, si falleciera, no podríamos descartar que vinieran a reclamar después a los administradores. Y ya saben que es muy fácil enjuiciar las cosas a toro pasado, ¿no? Y que, sin embargo, las decisiones hay que tomarlas siempre por anticipado, sin saber cómo van a resultar. Y la ley efectivamente pretende que no quepan los enjuiciamientos a toro pasado, y el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital dice que no se podrá, digamos, exigir responsabilidad a un empresario, no se le podrá considerar negligente cuando actúe de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. Entonces, si hay que tomar alguna decisión, digamos, arriesgada en estos días, pues lo mejor es documentarla y que se sepan bien las circunstancias en las que se adopta esa decisión para que si en el futuro hay problemas, pues tengamos una defensa lo mejor posible con el apoyo de las razones, de los motivos que nos llevaron a adoptar esa decisión. En Francia ha habido ya alguna condena, alguna orden de paralización de actividad, precisamente porque se consideraba que el empresario, cuando había tomado la decisión, pues no había justificado que se disponía de medios o que había adoptado medidas suficientes para reanudar la actividad en las condiciones en las que lo quería. También se ha planteado, ante las decisiones de algunas empresas, de cambiar su actividad y dedicarse, pues eso, por ejemplo, a ayudar fabricando mascarillas o respiradores, porque ya saben ustedes que cuando se trata a veces de criticar, de hacer daño, pues cualquier motivo vale, ¿no? Y en ese sentido, pues aunque parezca cuestionable, pues hay quien ha reaccionado a esas actuaciones, digamos, generosas de algunas empresas, considerando que el órgano de administración no debía haberlas adoptado por sí, sino que tenían que haber sido fundamentadas de otra forma. Bueno, pues también en esos casos conviene disponer de alguna justificación para que se vea que no se está causando un daño a la sociedad o que son mayores los beneficios que los eventuales perjuicios que de ellos se derivan. Bueno, y esto es todo lo que tenemos hasta hoy. Es probable que hoy mismo tengamos novedades, que el Consejo de Ministros, como les decía, apruebe la nueva ley concursal, que tengamos, se dice que va a haber otras medidas para, bueno, solventar algunas dudas como las que se están dando ya en cuestiones de, bueno, de qué pasa con los incumplimientos de convenio en algunos concursos, qué pasa con otros plazos contractuales, y seguramente veremos nuevas normas que tratan de solventarlos, ¿no? Pero hasta la fecha, esto es lo que tenemos. Y sin más por mi parte y sin perjuicio de que tengan alguna pregunta, les agradezco el tiempo que me han dedicado y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Ha sido claro y práctico. Tan claro y práctico que no tenemos ninguna pregunta. Tenemos muchos asistentes, pero ninguna pregunta. Con lo cual es ejemplificador de lo explícito que ha sido en todas las cuestiones que has desmenuzado con nosotros. Esperemos que sea así, Ignacio. Es una visión muy positiva. No, seguro. Te lo agradezco mucho como a Garrigues vuestra participación y quedamos emplazados para otras sesiones que vamos a tener también de derecho mercantil sobre otros aspectos contractuales y de interés y actualidad. Muchas gracias, José María, y a Garrigues también. Gracias a todos.
Hasta luego, hasta otra ocasión. Hasta luego, hasta otra ocasión.